Hola Carla, hola Blanca, hola Katy, hola Gaby, hola Aníbal, ah, hola Jorge. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a dar comienzo a esta charla. Sí, la caída de Adán y Eva. Vamos a estar hablando acerca de ejemplos de rebelión en el Tanaj. Esta es la primera parte y después tenemos la segunda parte. Eh, que la vamos a ver la próxima vez. Toda obra debe realizarse en su misión. Mientras vivimos en la tierra, nuestra primera pregunta no debe ser si debemos hacer cierta cosa o no, ni siquiera si es buena o mala, sino a quién estamos sometiéndonos. Lo que cuenta no es hacer algo o no hacerlo, ni si el resultado es bueno o malo, sino a quién nos sometemos. Sin sumisión no puede llevarse a cabo la obra ni el servicio. Cuando Adán tomó del fruto, debió preguntarse primero si al hacer lo que iba a hacer estaba en sumisión a Elohim o no. La obra de un creyente en su totalidad debe provenir de la sumisión. Nada debe ser hecho por iniciativa propia, ya que todo debe ser una respuesta de nuestra parte. Debemos adoptar una posición pasiva en nuestras acciones, es decir, todo lo que hagamos debe iniciarse en Elohim y no en nosotros. Javá, cuando transgredieron, ¿no es cierto? La primera transgresión la tomamos como ejemplo. No solo estaba bajo la autoridad de Elohim, ¿no es cierto? Ella debía haber consultado también con su marido, con Adán, ¿sí? Porque ellos eran parejas, el complemento uno del otro. Y Yahweh había delegado la autoridad en Adán. Ella tenía que haber consultado realmente con él porque él era el representante de Yahweh sobre la tierra en este momento, de manera tal que ella debía someterse a él en cuanto a un mínimo de haberlo consultado antes de comer. Si esto se aplica también a nosotros hoy, lo único que Javá pensó fue que el fruto era bueno para comer, no le importó otra cosa, no sabía a quién debía someterse antes de tomarlo, si lo sabía lo evitó completamente, pero en última instancia vamos a suponer que no sabía. Desde el comienzo, Elohim quiso que el hombre se sometiera en vez de usar sus propias ideas. Esa era sigue siendo el deseo del Padre, ¿no es cierto? Sin embargo, Javá actuó conforme a sus propias ideas y no en su misión. Eso no quiere decir que lo haya hecho en rebeldía, sino simplemente en esa ignorancia. Ella no se sometió a lo que Elohim había dispuesto, ni a la autoridad de él, aún pensando probablemente que sí lo estaba haciendo, ya que argumentó primero con la serpiente. Por el contrario, ella entonces ahí se valió de sus propias ideas, transgredió contra Elohim y cayó. La caída es el resultado de actuar sin sumisión. Siempre que nos rebelamos, a sabiendas o no, con buenas o con malas intenciones, sí, a veces que nos rebelamos sin darnos cuenta, tenemos una caída, sufrimos una caída. La acción que no es fruto de la sumisión es siempre rebelión, no importan las intenciones que estén por detrás. Cuanto más sumiso sea el hombre, menos va a actuar por su cuenta. En el comienzo de la búsqueda del Adón por parte del hombre se ve mucha actividad y poca sumisión, ¿no es cierto? A medida que se avanza, las actividades disminuyen y al final queda solamente la sumisión. Muchas personas cuando se encuentran frente a la obra tienden a tomar decisiones, a planificar, a realizar acciones, ¿sí? No les gusta quedarse quietos generalmente, no les preocupa si son sumisos o no, ni siquiera lo tienen en cuenta como una cosa que debe ser sumamente analizada. A eso se debe que veamos tantas obras realizadas por el yo y no por escuchar y obedecer. El hombre no debe hacer nada basándose en el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Solo debe actuar en obediencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal produce un fruto de independencia, pero el árbol de la vida produce fruto de dependencia. Por eso la carne, que es hija del rebelde, no puede someterse a la autoridad del Padre. Por eso él acepta únicamente lo que hacemos en el Ruach, o sea, en nuestro nuevo hombre. Si proviene de la carne de nuestro viejo hombre, no es aceptado. El principio de discernir entre el bien y el mal es el principio de conducirse
hace según lo que uno mismo juzga como bueno o como malo. Antes de que Adán y Jabá tomaran el fruto del árbol, el bien y el mal pertenecían únicamente a Elohim. Si ellos no vivían en la presencia de Elohim, no podían saber nada. Ellos estaban en su presencia y todo lo recibían de él y todo lo aprendían, estaban aprendiendo, de hecho, de él. ¿Sí? Porque tanto el bien como el mal pertenecían únicamente a Elohim. Pero después de que el hombre comió justamente el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, encontró una fuente de discernimiento entre lo bueno y lo malo, aparte de Yahweh. ¿Sí? En consecuencia, después de que cayó, no tuvo necesidad de acudir a Elohim. Podía tomar decisiones, eso es lo que el hombre descubrió una vez que, después de haber caído, ¿no es cierto? Y de esa manera podía salir adelante solo. Ese es el principio, como se va arraigando, el principio de la rebeldía interna, ¿no es cierto? Tener dentro de uno la capacidad de discernir entre el bien y el mal nos hace autónomos, por así decir. Entonces, de esa manera, el hombre podía ya estar separado de Elohim y juzgar entre las cosas, ¿no es cierto? Y en esto consistió la caída. La redención nos hace aptos para que nos volvamos a Elohim a fin de que Él escoja por nosotros entre lo que es bueno y lo que es malo, porque realmente nosotros no tenemos un buen discernimiento. Los creyentes deben someterse a la autoridad. Toda autoridad proviene de Elohim porque todo fue dispuesto por él. Si tratamos de encontrar de dónde proviene alguna autoridad, descubriremos que en todos los casos proviene de Elohim. Él ha permitido que esa autoridad esté allí, sea buena o sea mala. Él está por encima de toda autoridad y toda autoridad está sometida a él, lo sepa o no lo sepa. Cuando nos encontramos con la autoridad de Elohim, tocamos a Elohim mismo. En realidad, Elohim no lleva a cabo su obra por su poder, sino por su autoridad. Él sustenta todas las cosas por su palabra, lo cual equivale a su autoridad. Es una palabra que tiene poder porque tiene autoridad. La autoridad es lo que respalda el poder y el poder es la manifestación de la autoridad. No sabemos cómo trabaja exactamente la autoridad de Elohim, pero sí sabemos que es él quien lleva a cabo todas las cosas por medio de su autoridad. Cuando Yeshua entró en Cafarnaúm, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Adón, mi criado, está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Adón, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si le digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, él lo hace. Esto está en Matillá en capítulo 8. El centurión, cuyo siervo estaba enfermo, sabía que había una autoridad por encima de él a la cual debía someterse, de la misma manera que él tenía soldados que se sometían a él. Por eso él solamente necesitaba que el Adón dijera una sola palabra, emitiera la orden, ¿sí? Porque sabía que eso era suficiente para que su siervo se sanara. Él sabía que toda autoridad estaba en las manos de Yeshua y él creía en esa autoridad. Esta es la razón por la cual el Adón dijo que no había hallado en Israel una fe tan grande como esa. Encontrarse con la autoridad de Elohim es lo mismo que encontrarse con Elohim. Cara a cara prácticamente. En la actualidad, él delega autoridades en todo el universo. Todas las órbitas que hay en el universo son establecidas por él y todos los caminos de los hombres fueron determinados por él. Por lo tanto, todos ellos están bajo su autoridad, de manera directa y de manera indirecta. Ofender la autoridad de Elohim es ofenderlo a él directamente. Por lo tanto, el creyente debe someterse a la autoridad. La autoridad es la representación, es otra foto directamente de Yahweh mismo. Shalom Mili, shalom César, bienvenidos. Lo primero que aprende el obrero es a someterse a la autoridad. Nuestra posición debe mantenernos bajo la autoridad de otros y al mismo tiempo ejercer autoridad. Aparte de Elohim, todas las personas, incluyendo el Adón Yeshua, tienen que someterse a las diferentes autoridades que rigen en la tierra. ¿Por qué el Adón Yeshua debería someterse a las autoridades humanas siendo él el creador de todo? Porque era necesario cumplir con toda justicia. ¿Sí? Él vino como hombre y no como Elohim. Era necesario que esa mezcla, ese hombre Elohim perfecto,
y debía ser cabalmente perfecto, o sea, el Hijo del Hombre cumpliese con toda obediencia. Debemos reconocer la autoridad en donde quiera que estemos, y tanto en el hogar como en la escuela encontramos autoridad. Cuando uno ve a un policía, por ejemplo, en la calle, aunque a uno le parezca que no es una persona competente y que su nivel cultural está por debajo de uno, debe reconocer que es una autoridad delegada, no solo por el gobierno, sino también por Elohim. Hay que respetar. ¿Sí? Eso es un respeto básico. Cuando algunos hermanos se reúnen, deben percibir de inmediato el orden de autoridad que les corresponde. Necesitamos aprender a someternos para poder ejercer autoridad. Las dos cosas son necesarias, las dos cosas deben ser aprendidas correctamente. Cada uno debe reconocer su posición. El que sirve en la obra debe saber quién tiene autoridad sobre él y quiénes están bajo su responsabilidad, ¿sí? Aunque hay algunos que nunca llegan a enterarse, por lo tanto nunca se han sometido a nadie. De esto sabemos perfectamente porque este sistema no promueve la sumisión, sino al contrario, promueve la rebeldía y la autoexaltación. No nos preocupemos pensando si algo es correcto o incorrecto, ni si es bueno o malo. En donde quiera que nos encontremos, lo primero que debemos determinar es quién tiene la autoridad, porque donde esté esa autoridad, esa persona representa, no importa si bien o mal, representa a Yahweh. Y él desea que nosotros nos sometamos a las autoridades que él coloca encima de cada uno. Por eso, todas estas cosas es necesario tenerlas muy en cuenta para no andar, para evitar justamente todas esas divisiones, todos esos pleitos y contiendas que tanto existen en todas las denominaciones, ¿no es cierto? Pero hay muchos creyentes que no les pasa por la mente a quién deben someterse, ni siquiera les pasa por la mente que deban someterse, ¿no es cierto? Para algunos todo es confuso y no saben qué posición adoptar. Lo primero y lo más importante que deben aprender los que trabajan en la obra es la sumisión. No interesa si nos equivocamos. El Padre quiere que obedezcamos y que busquemos hasta que encontremos la forma en que Él desea que actuemos. Cuando Adán cayó, el orden del universo fue destruido. Jamás debemos tratar de diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Javá diferenció y determinó que el fruto era bueno. Más bien debemos someternos a la autoridad de Yahweh. No era importante si el fruto parecía bueno, parecía deseable o no. Inclusive si lo fuera mismo, ¿no es cierto? No era importante. Lo más importante era primero obedecer. El hombre siempre está presto a juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Él considera que esto es bueno, que aquello no lo es, y pone en práctica, toma sus decisiones en base a ese tipo de pensamiento y razonamiento. Parece como si el juicio del hombre fuera más claro que el de Elohim. El hombre está convencido de que así es en realidad. Esto, por supuesto, es una condición caída, insensata y debe ser erradicada de nosotros, ya que no es otra cosa que rebelión. También piensa enseguida en supuestas situaciones, sugiriendo probabilidades como ¿y qué pasa si la autoridad delegada quiere que haga algo malo? ¿No es cierto? Ya hablaremos de estas excepciones con mayor profundidad, pero sépase desde ahora que plantear esas posibilidades no proviene del Ruach, sino de la carne, ¿sí? Porque el Ruach no se preocupa absolutamente por nada, porque ya que Yahweh nos ha dado una orden, Él se ocupará de todas las cosas, ¿sí? En cambio la carne, aún antes de encontrarse con la situación de tener que someterse, procura encontrar excepciones para poder aplicar, para poder prolongar el tiempo de obedecer. La carne no quiere someterse a ninguna autoridad que no sea ella propia y su satisfacción y toda excusa, bueno o malo, será que esto es bueno, será que esto es malo, proviene de nuestra carne, ¿sí? Proviene de nuestra carne que es satánica, que contiene dentro de sí la semilla de Hasatán. La naturaleza satánica del árbol, del conocimiento, del bien y del mal está en nuestra carne, no lo olvidemos, ella es la que esgrime argumentos tipo bueno o malo, a ver qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, ¿no es cierto? El Ruach, por su parte,
simplemente obedece sin cuestionarse. No cuestiona nada. Si la orden proviene del Padre, simplemente eso es algo del Padre. Hay que obedecer al Padre. En ese sentido, claro, si la cosa que están pidiendo es una cosa que va contra el Padre, ahí es que vemos que la orden no proviene del Padre y que ahí sí hay que actuar de otra forma. En el caso de que cualquier orden proveniente de una autoridad pretenda justamente hacernos infringir la ley, cuando digo la ley me refiero a la ley de Yahweh, tenemos instrucciones en las escrituras en varios ejemplos. En primer lugar, el caso de los amigos de Daniel, ¿no es cierto? Ellos fueron confrontados con la muerte si decidían no obedecer la orden de adorar al rey, de adorar la estatua, ¿no es cierto? Cosa a la cual se negaron. Ahora pues están listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y le rindan homenaje a la estatua que he hecho, porque si no le rinden homenaje en la misma hora los echarán en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué deidad será la que los pueda librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y le dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre eso. Si es así, nuestro Elohá, a quien rendimos culto, puede liberarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará, sino que sea de tu conocimiento, oh rey, que no vamos a rendir culto a tu deidad, ni tampoco le vamos a dar homenaje a la estatua que has levantado. Esto está en el capítulo 3 de Daniel. Ellos fueron arrojados al horno de fuego, sabemos, del cual escaparon ilesos con la ayuda del Adón. También tenemos el caso de los apóstoles. ¿No les ordenamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y miren cómo han llenado a Jerusalén de su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Protestaban los fariseos, ¿no es cierto? Pero Shimón, Kefá y los demás enviados contestaron: hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Esto está en Hechos, en Masé, en el capítulo 5. En ambos casos, los gobernantes que tenían la autoridad exigieron cosas que iban en contra de Yahweh, ¿sí? En ninguno de los dos casos los israelitas se rebelaron. Presten atención, no hubo rebelión, ¿sí? Simplemente pusieron el hecho de que lo que les pedían era contrario a la ley de Yahweh y se opusieron a obedecer, pero tampoco se resistieron al castigo. No hicieron, como le estoy diciendo, no hicieron rebeliones, no hicieron apelaciones, no hicieron nada. Simple y sencillamente explicaron que lo que les estaban pidiendo era contrario a la ley de Yahweh y acabó. Los amigos de Daniel estuvieron dispuestos a sufrir la pena de ser lanzados en un horno de fuego y los discípulos se sintieron felices de haber sido azotados por haber resistido la tentación de doblegarse delante de hombres. Ninguno de ellos levantó una rebelión, no exigieron libertad, no reclamaron derechos ni nada, simplemente pusieron los hechos. Que quede claro cómo es la forma en la que hay que actuar. Así que no preguntemos, sino que dejemos que el Ruach sea el que nos dé las palabras. El creyente verdaderamente sujeto al Ruach se mantiene firme, pero no se opone a la autoridad, aun si esa autoridad decide matarlo. Ese fue el caso de muchos mártires, ¿no es cierto? Si llegara a casos tan extremos como el de perder la vida, muchas veces nos rebelamos por cosas infinitamente menores que esas, como el simple hecho de no caernos bien a una persona y por eso nos negamos a aceptar su autoridad, más allá de que tenga o no la razón, ¿no es cierto? De que esté haciendo lo correcto o no, a veces no nos cae bien a alguien sí, y se acabó. O porque somos naturalmente rebeldes y no aceptamos lo que nos parecen imposiciones, ¿no es cierto? Nuestra carne siempre está quejándose de todo, o por el motivo que sea. Y enseguida levantamos peros, ¿no es cierto? Justificaciones para respaldar nuestra postura, para justificarnos. Pero que sean, tanto si son válidas como si no lo son, se oponen a la autoridad. No ayudan a la sumisión, ¿no es cierto? El principio que debemos tener siempre presente es que cualquier vez que nos negamos a aceptar la autoridad, estamos rechazando la autoridad de Yahweh. Yahweh es la autoridad en esencia, ¿sí? Entonces lo estamos rechazando a él. E inclusive en el caso de que la autoridad tenga intenciones contrarias a las de Yahweh y no a nosotros, que quede clara la diferencia.
diferencia, ¿sí? Porque no quiere decir que nos estén odiando a nosotros, sino que están oponiéndose a la ley de Yahweh. Ni siquiera así tenemos el derecho de rebelarnos, ¿sí? No negaremos a la obediencia de forma pasiva, como hicieron estos ejemplos, pero aceptaremos las consecuencias que pretendan imponernos, y esa es la posición que resulta aceptable a Yahweh. El propio Mashiach es nuestro mejor ejemplo en este sentido. Él fue falsa e injustamente acusado, sentenciado y muerto. Claro que eso era justamente necesario para que así se convirtiera en el Cordero, en el sacrificio perfecto, ¿no es cierto? Así como Abba torna los males en bienes, ya que la muerte de un justo, siendo injusta, fue la base de la salvación de la humanidad, ¿no es cierto? Si nosotros nos llamamos imitadores de Mashiach, y deberíamos ser mucho más porque estamos mezclándonos, ¿no es cierto?, con él, debemos aceptar este hecho de que el Padre tiene siempre un propósito mayor que el que vemos a primera vista. A veces ni siquiera lo vemos, y que si permite que pasemos por lo que nosotros creemos son injusticias, y que muchas veces lo son, pero muchas otras veces no lo son, sino que son el resultado de nuestro mal comportamiento, ¿sí? Es decir, la copa que nos toca beber porque nosotros mismos la hemos llenado, ¿no? Y otras veces sí, son las quejas de nuestra carne, que es hipócrita y es engañosa y que acusa a otros cuando debería mirarse a sí misma en primer lugar. Todas estas cosas son porque él tiene un objetivo muy superior a futuro, muy superior a nuestros pequeños pensamientos. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, ¿sí? Y generalmente implican nuestro crecimiento a través de la disciplina. Shalom Bibi, shalom Johnny, bienvenidos. Sin la autoridad de la cabeza no hay unidad en el cuerpo. La pequeña medida de sumisión que percibimos hoy no es suficiente. Algunos piensan que basta con ser bautizados y salir de las denominaciones, pero no lo es. Hay muchos estudiantes jóvenes que piensan que Elohim los incomoda cuando les indica que se sometan a sus profesores, por ejemplo. También hay muchas esposas que piensan que Elohim les molesta cuando les pide que se sometan a sus esposos, ¿no es cierto? Que el cual generalmente, según ellas, es una persona a la cual es imposible someterse. Existen muchos creyentes que todavía viven en rebelión, esa es la verdad. Estas personas no han descubierto ni siquiera el nivel básico, el más básico de la sumisión. En las escrituras, la sumisión se refiere a someterse a las autoridades delegadas por Elohim. Vamos a entender este asunto porque Yahweh no hace ninguna cosa directamente aquí en la tierra. Él no ha bajado, él no ha venido, él siempre ha enviado a su Hijo, que es la manifestación. Si nosotros lo vemos a él, justamente lo vemos al Padre, pero no hace las cosas de forma directa, y esa es la forma en que él ha elegido manifestarse en este plano. Eso es lo que necesitamos entender. Este es un plano completamente diferente a aquel en el cual el Padre se manifiesta en plenitud. Entonces él nos usa a unos contra otros para disciplinarnos a todos. Así no creamos que los únicos disciplinados en una situación en la cual debemos someternos somos nosotros. Del otro lado, el supuesto abusador, por así decir, también está siendo disciplinado. Si está abusando, será castigado, pero si no, también está siendo enseñado a ejercer autoridad. Que aceptemos o no la disciplina depende de cada uno. Así que no podemos reclamar de los que abusan de la autoridad si nosotros abusamos de la sumisión. A cada uno de nosotros se nos da una orden en un determinado momento, y esa es la parte que nos corresponde. No hay pero mira, y el otro lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y no tenemos que mirar lo que hacen los demás, sino lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos siendo obedientes, estamos siendo sumisos. Esa es la cosa. La cuestión es que en estas situaciones todos están siendo desobedientes. Al Padre no le importará las explicaciones que cada uno dé en el día del juicio para justificar que uno desobedeció en la autoridad y el otro desobedeció en la sumisión. Evidentemente los dos estarán castigados por rebelión. Los dos habrán desobedecido. Así que cuán superficial es la sumisión que nos han predicado, ¿no es cierto?, a todos hasta hoy. La sumisión es un principio básico porque es lo único que en verdad destruye el reino de las tinieblas. La fuente de energía del reino de Hasatán es la rebeldía, es la independencia, es la desobediencia, y lo que lo destruye es justamente la obediencia absoluta como la que Yeshua tuvo, y obediencia hasta la muerte. Si es necesario, ¿no es cierto? Sobre todo hasta la muerte de nuestra carne, que es lo que menos nos gusta sacrificar.
Si el asunto de la autoridad no se resuelve, nada podrá estar bien. La fe es el principio por el cual recibimos vida, mientras que la sumisión es el principio por el cual nos conducimos diariamente y somos santificados. Si no, no recibiremos santificación. Si nos negamos a ser santificados, no seremos santificados. Es muy simple. Todas las divisiones y las denominaciones de hoy son producto de la rebelión, que es la falta de sumisión. A fin de restaurar la autoridad, primero debemos restaurar la sumisión. Muchos están acostumbrados a actuar como si fueran la cabeza porque nunca han aprendido a someterse. Pero nosotros debemos aprender la lección de la sumisión, la cual debe ser parte de nuestro comportamiento. Si lo fue el de Yeshua, tiene que ser parte de nuestro comportamiento. Y no hay pero que valga a estas cosas. Elohim no nos ha escondido nada en cuanto a la autoridad. La congregación, sea directa o indirectamente, Él nos ha mostrado cómo someternos a la autoridad. Muchos solo saben que deben someterse a Elohim, pero no saben que deben sujetarse a las autoridades. Este es un grave problema, por eso hay tantas peleas. Debido a que todas las autoridades provienen de Elohim, y si no vemos esto, jamás aceptaremos a ninguna, toda persona debe someterse a las autoridades, debe aprender esta difícil lección. Yo sé que es difícil, pero no hay nada imposible. No nos piden nada que no seamos capaces de sobrepasar. Todos los problemas del hombre se deben a que vive fuera de la esfera de la autoridad de Elohim. Y esa es nuestra posición, lamentablemente. Hoy Elohim está recobrando la unidad del cuerpo de Mashiach. Con el fin de obtener la unidad del cuerpo, debe existir primero la vida en la cabeza y luego su autoridad. Sin la vida de la cabeza, el cuerpo no puede existir, sabemos. Asimismo, sin la autoridad de la cabeza no se produce la unidad en el cuerpo. Debemos permitir que la vida de la cabeza gobierne para que el cuerpo llegue a ser uno. Si nosotros no permitimos que Mashiach se manifieste, se mezcle con nosotros y se exprese todas sus cualidades, estamos siendo rebeldes a nuestra cabeza, ¿sí? Y si somos rebeldes a nuestra cabeza no hay cuerpo, evidentemente, porque está todo rebelde el cuerpo. Entonces debemos permitir que la vida de la cabeza gobierne. De esta manera el cuerpo podrá llegar a ser uno como Yeshua viene orando desde hace siglos. Si cada piedra no vive realmente, en la realidad, en su misión a Mashiach, en su día a día, todo lo que llamen unidad o cuerpo será falso, ¿sí? De palabra, porque no habrá real ejad. De hecho, no vemos una real ejad. Sabemos que vamos a llegar a eso, no por nosotros, obviamente, sino porque Él lo ha prometido, ¿sí? Y es su obra la que será realizada. Pero de nosotros también depende cómo respondemos a sus peticiones. Elohim requiere que nos sometamos no solamente a Él, sino también a las autoridades que Él delegó, sean cuales fueran. Todos los miembros tienen que aprender a someterse los unos a los otros. El cuerpo es uno solo y la cabeza y el cuerpo también son una entidad. La voluntad de Elohim puede ser llevada a cabo solamente cuando la autoridad de la cabeza prevalece, porque Él quiere que la congregación sea su reino. Algunos aspectos de la sumisión a la autoridad. El siervo de Elohim verá la autoridad en el universo, en la congregación, en su hogar, en su trabajo, en todas partes, ¿no es cierto? Y si un hombre nunca se ha encontrado con la autoridad de Elohim, no podrá someterse a él. Esa es una realidad. Esto no es cuestión de doctrina, no es cuestión de teoría. Si lo fuera sería bastante abstracta. Algunos piensan que es muy difícil someterse a la autoridad, pero no lo es cuando uno se encuentra con Elohim, ¿no? Como vimos que le sucedió a Shaul. Si no fuera por su misericordia, nadie podría someterse a su autoridad. Esa es la verdad. Nosotros somos rebeldes y esa es nuestra naturaleza. Por esa razón debemos tener presentes algunos aspectos básicos. En primer lugar, se debe tener un ruaj de sumisión. Este ruaj está en semilla en nuestro interior. Si tenemos la semilla de Mashiach, tenemos sumisión ahí adentro. No hay vuelta, no podemos decir que no la tenemos, ay, no puedo, no me sale, no consigo, no, ahí adentro está. Vino en el paquete, es uno de los dones de Mashiach y si no lo ejercemos, evidentemente, es una rebeldía más, ¿no es cierto? Así que sí tenemos ese ruach que proviene de nuestro Adón. Él fue sumiso hasta la muerte, nosotros tenemos su ruach, así que debemos hacerlo crecer en todas sus características. En segundo lugar, se necesita adiestramiento,
como en todas las cosas, para aprender a ser sumisos. Algunas personas son como salvajes, no pueden someterse a nada ni a nadie, ¿sí? Cada hermano debe ser adiestrado para que se ubique en la debida posición. No estamos diciendo que nos vamos a domesticar unos a otros. Abba es el que va a determinar esas situaciones. Ahora entendamos que todas esas situaciones que él genera no son para que nos arranquemos los pelos de la cabeza, nos pongamos los ojos negros a las piñas. No se trata de eso. Justamente se trata de que aprendamos la sumisión y a ejercer la autoridad al mismo tiempo. Quien ha aprendido la lección o quien ha sido adiestrado no se sentirá restringido. No importa el lugar que le hayan asignado, si le dijeron se va al fondo y estaba esperando porque por su importancia podía ir más adelante. Si se va a someter espontáneamente, porque la orden, lo que está por detrás de la orden, la esencia de la autoridad es nuestro Padre. En tercer lugar, debemos aprender a ser autoridades delegadas. Todo esto es una aprendizaje como los soldados, por ejemplo, y todas las cosas, ¿no es cierto?, que en las cuales aprendemos. Si un soldado desea ser un gran general, va a tener que aprender a ser un soldado primero, va a tener que obedecer, porque si no, ¿cómo va a dirigir todo un ejército alguien que es rebelde de por sí? No va a poder ejercer ni autoridad, ni va a saber transmitirlo a los demás. El obrero de Elohim no solamente debe aprender a someterse a la autoridad, sino que también debe aprender a ser la autoridad delegada por Elohim en la congregación y en el hogar, y también en su trabajo, en donde esté, en el lugar donde pase. Si Elohim le confía muchas cosas y él aprende a someterse a la autoridad de Elohim, jamás se sentirá orgulloso de nada, porque eso es la sumisión. Sin embargo, algunos que han aprendido a someterse a otros no saben cómo ser autoridad cuando Elohim los lleva a la obra. Esto también es una parte que hay que aprender. Por eso no solamente tenemos que aprender a someternos a la autoridad, porque a veces que somos naturalmente pasivos y entonces parece como que somos sumisos. Y no se trata de eso realmente. También tenemos que aprender a ejercer la autoridad y a adoptar la debida posición. No podemos callarnos la boca cuando hay que hablar, por ejemplo, ¿no es cierto? Las típicas situaciones, si se ve alguna situación, pasamos por una situación al lado de alguien que está pasando por algo que debe ser hablado, se habla, ¿no es cierto? Necesitamos ejercer esa autoridad en todo momento, de manera que, como decimos, el ser pasivo por la naturaleza no quiere decir que uno sea necesariamente sumiso. Hay que hacer lo que el Padre, lo que el Ruach nos mueve a hacer en cada momento. La congregación sufre realmente debido a que por un lado muchos no se someten y por otro muchos no saben ejercer la autoridad ni mantenerse en la posición apropiada. De esto necesita la congregación toda realmente, porque si no, no conseguimos avanzar. Estas son las tareas básicas, por así decir, son esencia, porque es la esencia de Yahweh mismo en cuanto a saber someterse y ejercer la autoridad dentro del cuerpo. Vamos a seguir viendo muchas charlas más. Ahora, habiendo terminado esto, en unos minutos les paso, nos vemos en el link del Meet, sí, en unos minutitos dejo esto grabando y nos vemos allá en la charla para poder conversar un poco, ¿sí? Shalom a todos.